Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 25 de junio del año 2019 y esta es la transmisión número 44 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Hoy vamos iniciando con un poco de retraso por algunas actividades que hemos estado realizando, pero pues ya estamos aquí. Muy buenas noches a quienes se incorporan. Vane Retana Vaz, por ahí empiezo a ver que aparecen algunas de ustedes. ¿Quién más anda por ahí? A ver, creo que ya, ahí está. Bien, pues muy buenas noches, amigas y amigos. Esperemos que en el transcurso de la transmisión se vayan incorporando y como siempre nos regalen el amable favor de su presencia. Ángeles Dávalos, muy buenas noches, que se incorpora también a esta transmisión. El día de hoy tenemos pues contenidos desde luego interesantes para abordar en compañía de todos ustedes. Pensaba justo ahora que estaba preparando la información, preguntarles qué es lo que a ustedes les preocupa, qué es lo que a ustedes les llama la atención, qué es lo que en un momento determinado pasa por su mente en relación pues a los acontecimientos de la vida pública de nuestro país a lo largo y ancho del territorio. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Qué tipo de contenidos querrían que abordáramos? Estamos ya casi a un año de la elección del 2018, prácticamente 6 meses, 7 meses desde que tomara, próximamente 6 meses que tomara posesión de la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas cosas han ocurrido, también situaciones que vivimos como consecuencia pues de este periodo de 36 años de políticas y de administraciones neoliberales, particularmente del PRI y el PAN. Y bueno, pues yo lo que he visto, casi no me asomo ya a los medios tradicionales de comunicación, pero cuando lo escucho en el carro o por ahí en algún lugar público, la televisión, es verdaderamente sorprendente la rabia, el enojo, la víscera con la que se conducen los que se hacen llamar comunicadores. Es verdaderamente irresponsable la actitud y evidentemente esto es un indicador de que las cosas no van muy bien para ellos, no van muy bien para sus intereses, para las preocupaciones de quienes son los que se sintieron durante mucho tiempo amos y señores de este país, haciendo negocios al amparo del poder público, del poder político y desde luego en la plena impunidad del poder económico mal habido y encumbrado gracias a estas administraciones del PRI y el PAN llamadas neoliberales. Nos saluda Nec López, muy buenas noches, saludos a mi hermano que nos acompaña, Andrea Olvera, que también está por ahí. Entonces preguntábamos, Marisol Hernández, Edgar Sanabria, muy buenas noches a todos que se incorporan. ¿Qué contenidos les interesan? Y que nos hagan llegar sus propuestas, que participen activamente con preguntas, comentarios a lo largo de la transmisión, de acuerdo, discrepando, planteando otra lectura de la realidad. Esta es la intención de este espacio, generar un intercambio a través del consumo y producción inteligente de contenido en la red y este diálogo entre todos para hacer una lectura adecuada de los acontecimientos más allá de la manipulación mediática. Pues bueno, vamos a iniciar, amigas y amigos, muchas notas que comentar con ustedes y pues en ese sentido vamos a ir desahogando los temas. Iniciamos con el contenido, tenemos 4 contenidos como de costumbre y el quinto contenido, la agenda hashtag me canso ganso. Dice Ángeles Dávalos, yo estoy convencida de haber tomado la decisión correcta para el bien de mi país, no me importa cuando digan o vociferan. Dice por aquí, se congeló, bueno. Claudia QQ, muy buenas noches. Sí, pues ahí hay
También empiezo a ver algunas manifestaciones en las redes sociales respecto de personajes que supuestamente apoyaban a el actual gobierno y de repente se llaman al extrañamiento o incluso al desencanto, y a mí me empieza a dar la impresión de que hay por ahí una estrategia mediática de golpeteo más que una expresión legítima de alguna inconformidad. Pero bueno, vamos viendo qué nos dicen los acontecimientos. Decíamos, el primer contenido está etiquetado con el hashtag gracias al PRIAN. Hemos visto en las semanas, bueno, desde el inicio del nuevo gobierno, la desvergüenza, el cinismo, la caradura con la que se conducen quienes fueron jefes de Estado de este país, o se hicieron pasar como jefes de Estado, en realidad gerentes, cuando lo que necesitamos desde hace mucho tiempo es un presidente. Vicente Fox, Felipe Calderón y desde luego Enrique Peña Nieto, la impunidad, la desvergüenza, la caradura con la que se conducen, expresando diatribas un día sí y otro también en contra de las acciones emprendidas por el actual gobierno. Y lo cierto es que hay muchas cosas que les debemos a estos personajes. Les debemos pobreza, corrupción, impunidad, rezago económico, violencia, falta de oportunidades para los jóvenes, crecimiento de la delincuencia organizada y por supuesto un gran endeudamiento. Vamos a hablar en este contenido al respecto. Hashtag gracias al PRIAN, a estos cínicos, a estos sinvergüenzas, a estos ladrones, agarren los que son rateros. Hashtag gracias al PRIAN. Vamos a ver qué más le tenemos que agradecer a estos mafiosos que dejaron al país en una auténtica ruina, pero que por fortuna se está trabajando ya para revertir este daño que se le generó al país. El siguiente contenido es el etiquetado con el hashtag contra el huachicol fiscal, y esta es una evidencia más de lo que se está haciendo en materia de combate a la corrupción en el actual gobierno, sobre todo cuando se trata de combatir las prácticas que van en detrimento de las finanzas públicas y que disminuyen los recursos que se podrían destinar a las distintas necesidades del país, particularmente a los sectores más vulnerables de la población. Por ahí decían, ¿qué se está haciendo en materia de combate a la corrupción? Bueno, pues ha habido una serie de medidas, como es el caso de la lucha contra el huachicol en la gasolina, la lucha contra el huachicol y las medidas para evitar el huachicol en los medicamentos, en las instituciones públicas de salud. Ahora estamos viendo la lucha contra el huachicol en materia fiscal y desde luego pues las investigaciones que ya se han activado y que están en curso en contra de exfuncionarios, incluso expresidentes de la República, vinculados a casos de corrupción y desfalco al erario público. Entonces, eso entre muchas otras acciones que se están ya realizando y que hemos venido dando cuenta de ello. En este caso vamos a hablar al respecto. Hashtag contra el huachicol fiscal. Siguiente contenido en materia económica, etiquetado con el hashtag reservas creciendo. La nota de esta semana es que ha habido un incremento significativo que no se ha visto desde el año 2012 en el país en materia de crecimiento de las reservas financieras en el país. Esto evidentemente es una buena noticia porque nos habla de la estabilidad, de la confianza y de eventualmente el desarrollo de nuestra economía. Y finalmente el hashtag en educación, despacio que va deprisa. Y esto en relación a pues las acciones que se están emprendiendo en este caso en materia de educación superior, fortalecimiento a la educación superior del país, las instituciones públicas que ofertan alternativas de formación profesional a nuestros jóvenes, el tema de la autonomía, las leyes secundarias que se están ya diseñando y también el incentivo a el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país. En educación despacio que va deprisa. Y finalmente el contenido de costumbre, hashtag agenda me canso ganso. Pues vamos a iniciar, amigas y amigos, y aprovechamos en este
último recordatorio de lo que vamos a abordar, a saludar a quienes se están incorporando: Andrea Olvera, Yad Santos, Ángeles Dávalos, Claudia QQ, Emma Armpía, Jocelyn Molina, Connie Chávez, Tania Alonso, Vale Rodríguez, Ivana Carolina. Muy buenas noches a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos, y comenzamos. Pues el primer contenido, decíamos, titulado Gracias al PRIAN, lo recuperamos del portal de noticias digital Polemón. Está firmado por la redacción del portal y publicado el día de hoy, hace un par de horas. Dice así: como si la condonación de impuestos a grandes magnates no fuera suficiente, el gobierno de México pagó 242.9 millones de dólares. 242.9 millones de dólares nada más a 9 empresas transnacionales en los últimos 16 años, es decir, en lo tocante a las administraciones de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. 242.9 millones de dólares. Anoten ustedes una cifra más a la cantidad de deudas y desfalcos que provocaron este trío de bandidos, de sinvergüenzas que desgobernaron a este país durante los últimos 18 años. Esto como compensación por demandas que apelaron al arbitraje supranacional en tribunales a puerta cerrada, según revela el informe Casino del Extractivismo, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos del Centro de Derecho Ambiental Internacional y la Alerta Minera de Canadá. Se trata de las estadounidenses Cargill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn Products, las españolas Abengoa y TecMed, la francesa Gemplus y la argentina Talsud. De acuerdo con información del portal contralinea.com.mx, estas demandas afectan principalmente a países latinoamericanos que en algún punto han decidido proteger a las comunidades que se sienten afectadas por el trabajo de las transnacionales, o que simple y sencillamente a través de la presión social se ha logrado que las administraciones en turno reculen, recapaciten o detengan estos proyectos depredadores del medio ambiente y altamente jugosos en materia de sobornos y también de exención de impuestos a las empresas que vienen a explotar los recursos naturales de países como el nuestro. Y en ese sentido la presión hace que se detengan las obras, que no se dé las autorizaciones, y estas empresas que son verdaderos buitres, que son verdaderos depredadores de los presupuestos, de las finanzas públicas, pues se lanzan con todo a través de los llamados tribunales internacionales a modo para obtener jugosas indemnizaciones. El portal cita a Manuel Pérez Rocha, coautor del informe, quien señala que esta supuesta justicia es unidireccional. Solo las empresas pueden demandar a los gobiernos en las cortes de arbitraje internacional. Buenas noches también a Nayeli García Castro, que se incorpora a la transmisión. El investigador precisa que los tratados de libre comercio incluyen cláusulas que permiten a los inversionistas transnacionales demandar al Estado si consideran que fueron afectados, y ya sabemos que este tipo de corporativos pues de inmediato buscan la manera, las argucias legales para estar golpeteando y saqueando los recursos de los países a los que llegan para hacer jugosos negocios. Tales cláusulas son la expropiación indirecta, en donde se busca compensación esperada cuando no se otorgan concesiones, la provisión de controles de capital que permiten sacar de manera rápida su dinero del país, recibir trato nacional, la completa protección y seguridad, es decir, proteger las inversiones extranjeras a costa de las afectaciones ambientales, lo cual obliga a los gobiernos a reprimir a su población en el caso de resistencia. Y aquí, ni tardos ni perezosos, estos personajes, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dieron cuenta de su vocación traidora, represora, autoritaria,
cuando se trató de proteger los intereses de estos corporativos, y también cuando en un momento determinado ni tardos ni perezosos saltaron a pagar estas supuestas indemnizaciones. Por su parte, Jen Moore, también coautora del informe, señala que los procesos llevados en tribunales privados son a puerta cerrada, donde 3 jueces no permiten la estadía de testigos, por lo tanto las comunidades afectadas nunca tienen acceso a las audiencias. 2 de los principales tribunales donde se llevan los casos son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El informe menciona que México ha sido amenazado en 4 ocasiones por empresas mineras de Canadá y de los Estados Unidos, y justamente es esto lo que vivimos durante el periodo de las administraciones de estos 3 ladrones, de estos 3 personajes que se hicieron llamar presidentes de la República. Pues ahí lo tenemos, el contenido, amigas y amigos. Hashtag gracias al PRIAN. México pagó 242.9 millones de dólares como supuesta indemnización a estas 9 empresas transnacionales durante los últimos 16 años. Ahí lo tienen para que se lo recordemos en las redes sociales, cada que salen a lanzar diatribas, cada que salen a ensalzar los éxitos supuestos de sus administraciones, una nota más en contra de estos personajes y que acredita fehacientemente su mal trabajo, su mala administración y su traición al pueblo de México. Pues cerramos este primer contenido, amigas y amigos, y ahora continuamos con la segunda nota de la noche. Damos la bienvenida también a Sinji Wok, que se incorpora a la transmisión. Buenas noches. Esta nota la recuperamos del portal digital de noticias El Contribuyente. Esta nota está firmada por el periodista Diego Coto y está publicada el día de hoy, titulada SAT va contra Huachicol de facturas. Ya ubica a cerca de 8.204 empresas dedicadas a la falsificación de facturas en nuestro país. La jefa del SAT señaló que ya van contra 150 factureras del total de poco más de 8.000 que se identifican en el país, y dijo que se buscará que esta práctica sea considerado delito grave. Nos dice Emma Armpía, qué mendigos, es decir, en relación a la nota anterior y el desempeño irregular de los expresidentes. Pues así es, coincidimos contigo. La nota dice, en Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera de hoy, la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, hizo pública parte de una investigación en contra de los factureros. Esto como una evidencia más del combate a la corrupción en el marco de la actual administración. La autoridad fiscal intenta ir en busca de los que hacen facturas falsas y evaden y ayudan a evadir a otros al fisco. AMLO recordó su intención de que los culpables de utilizar facturas falsas no podrán alcanzar fianza, ya que será considerado un delito grave. La jefa del SAT señaló que ya tienen ubicadas a, decíamos, 8.204 factureras al 16 de junio, las cuales generaron 9 millones de facturas, casi un promedio de 1,000 facturas falsas por cada una de estas empresas ilegales. El monto total de tales documentos fue de cerca de 1.6 billones de pesos. Margarita Río Farjat estima que con esa cantidad se pudo haber evadido alrededor de 354,000 millones de pesos, dinero que debió entrar a las arcas públicas, dinero de todos los mexicanos que debió ser utilizado en servicios, en infraestructura y en atención a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Encontramos a poco menos de media docena de funcionarios creando empresas sin soporte documental, dijo la funcionaria, es decir, empresas fantasmas. Esto es presunto todo, por supuesto, porque, dijo, no somos una autoridad penal, estamos preparando el paso siguiente respecto a ello. Margarita Ríos Farjat, en la mañanera de hoy,
se refiere a que enviarán los expedientes a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de la República después de prepararlos con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se visitaron y cerraron al menos 150 factureras el pasado jueves 20 de junio de las 8.204 que aproximadamente se tienen detectadas. ¿Dónde están tales empresas factureras? Por si también tenemos noticias de ello o sabemos que algunas despistados recurren a este tipo de empresas, pues los prevengamos del delito en el que pueden estar incurriendo, de la afección al interés público y desde luego del riesgo de ser encarcelados sin derecho a fianza. En la Ciudad de México, lamentablemente, está la mayor cantidad de estas empresas, 1.064, es decir, el 13% del total que se tienen identificadas. Jalisco con el 10%, 840, Nuevo León 712, representa el 9%, Veracruz 487 con el 6%, Coahuila 428, el 5%, Estado de México 396, el 5%, Guanajuato 297, que representa el 4%, Guerrero 278 empresas fantasmas con el 3% y Puebla con 265, es decir, también aproximadamente el 3% del total que se tienen identificadas en el país. Facturas falsas, entonces, Nelly Reyes, muy buenas noches también, que se incorpora a la transmisión. Facturas falsas como delito grave. En este sentido hay que recordar que las facturas falsas le están quitando al servicio de administración tributaria y con ello a todos los mexicanos 500,000 millones de pesos al año desde el 2014 al 2018, es decir, en la pasada administración hubo una defraudación fiscal tolerada, hay que decirlo, tolerada por las autoridades anteriores de 2 billones, con B de burro, subrayo, 2 billones de pesos, según Carlos Romero Aranda, procurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esto equivale a aproximadamente la 10ª parte del presupuesto público. Ahí una vez más se constata que efectivamente la corrupción es el principal problema de este país, como lo ha dicho el presidente, y es necesario, como se está haciendo en la actual administración, combatir de manera decidida toda práctica de corrupción, porque aquí vemos en este pequeño ejemplo que estas prácticas están representando un desfalco a el 10% del presupuesto del que dispone el país durante un año fiscal. Para combatir el problema, Carlos Romero Aranda ha propuesto cambiar las leyes. El esquema actual no se puede ir directamente por los líderes de las organizaciones que defraudan. Lo más común es que las empresas que hacen lavado de dinero tienen como accionistas a personas de bajos recursos o a la tercera edad que suelen firmar por necesidad o bajo amenaza y sin conocimiento de la situación. Ahí tienen ustedes. Susana Martínez, Ellen Herrera, buenas noches, que se incorporan a la transmisión. Además de cambiar el marco legal para atacar a los responsables, también propuso catalogar estos delitos como graves en el mismo nivel que el crimen organizado. Con esto se podría identificar a los grupos delictivos reales y no únicamente a los prestanombres. Lau Reyes Trujillo, muy buenas noches también. Con esto se podría identificar a los grupos delictivos reales y no únicamente, decíamos, a los prestanombres. Además, se podría investigar con cateos infiltrados en las organizaciones criminales y también algunas otras técnicas. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, una noticia más de acciones concretas, directas en cuanto al combate a la corrupción, en este caso en cuanto a cuestiones de defraudación fiscal, y nuevamente señalar que efectivamente hay en estas empresas probablemente vinculados, empleados, personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad, de poco nivel de escolaridad, y que también son cooptados, presionados, coaccionados para participar en este tipo de actividades. Por ello son importantes los programas sociales para que las personas, sobre todo los sectores más vulnerables de la población, tengan otras alternativas. Pero por otro lado, no perder de vista quiénes son los que se benefician en realidad
de estas prácticas de defraudación fiscal. Son los grandes corporativos, las grandes empresas, los grandes potentados que fueron encumbrados en este país durante los 3, 4, 5 últimos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha. Ellos son los que alimentan estas empresas fantasmas y que se valen de estas prácticas ilícitas, además de los huecos legales que en materia fiscal todavía existen, para estar evadiendo su responsabilidad fiscal y no pagar los impuestos que debieran de pagar, como sí lo pagamos la mayoría de los mexicanos, los trabajadores, las personas de a pie como tú, como yo, que todos los días salimos a realizar honestamente nuestras actividades. Cintia Banda, buenas noches. Y bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos, una evidencia más del trabajo que se está realizando en materia de combate a la corrupción y para la recuperación de los recursos que son de todos y para todos los mexicanos, no solo para unos cuantos. Continuamos con el siguiente contenido, hashtag reservas internacionales creciendo. Y bueno, esta noticia la retomamos del portal digital del periódico El Financiero, está firmada por el periodista Héctor Uzla y está publicada el día de hoy, también hace un par de horas. Reservas internacionales ascienden a más de 178,000 millones de dólares. Durante la semana pasada las reservas tuvieron un incremento de 303 millones de dólares según el Banjico, el Banco de México. Las reservas internacionales del país, hay que subrayarlo, las reservas internacionales del país reportaron un incremento de 303 millones de dólares, lo que ubicó al saldo semanal en un monto de 178,601 millones de dólares, su mayor nivel desde el 9 de octubre de 2015, informó este martes el Banco de México. El saldo de las reservas internacionales mostró un incremento del 3.14% a tasa anual con cierre al 21 de junio, lo que representó su mayor tasa de crecimiento desde el 29 de mayo del 2015. A su vez, acumularon 9 semanas consecutivas de expansiones. Para encontrar una racha similar, hay que remontarse al 2012, en donde se registraron 9 aumentos consecutivos entre el 25 de mayo y el 20 de julio de ese año, más o menos el mismo periodo del que se está hablando ahora. De manera desagregada, la reserva bruta se ubicó en 186,083 millones de dólares, cifra a la que se le descontaron los pasivos a menos de 6 meses. Pasivos en moneda extranjera que es el componente principal por las cuentas corrientes en moneda extranjera del gobierno federal y petróleos mexicanos, equivalentes a 7,481 millones de dólares. En lo que va del año, las reservas internacionales han presentado un crecimiento acumulado, decíamos, de 3,809 millones de dólares, cifra superior en 2.2% respecto al mismo periodo del año anterior. El Banco Central Mexicano declaró que el incremento semanal de las reservas internacionales se derivó de un cambio en la evaluación de los activos internacionales del instituto. Las reservas internacionales están integradas por divisas y oro que son propiedad del Banco de México, con la particularidad de que se encuentran libres de cualquier obligación o impuesto, por lo que su disponibilidad no tiene ninguna restricción. Ahí lo tienen, amigas y amigos. El gobierno mexicano está teniendo un buen desempeño económico al punto que incluso hay un crecimiento de las reservas a las que se podría recurrir en un momento dado de emergencia que por fortuna no se ha presentado ni tendría al momento por qué presentarse. A su vez, el estado de cuenta también reportó que la base monetaria, billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente disminuyó en 9,935 millones de pesos debido a una menor demanda del público. De esta manera, la base monetaria del país alcanzó un saldo de $1 billón
573.134 millones de pesos, lo que representó una variación anual del 3.7% respecto a la misma fecha del año anterior. El Banco Central precisó que la base monetaria al 21 de junio del 2019 reflejó un incremento anual de 56.494 millones de pesos. Durante este mismo periodo, la institución realizó operaciones a mercado abierto con instituciones bancarias, con el objetivo de compensar una contracción neta de la liquidez por un monto de 160.492 millones de pesos. Este tipo de operaciones son realizadas por el Banjico en el mercado de dinero con el objetivo de contraer o expandir la oferta de el dinero en efectivo. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. El buen desempeño de la economía se traduce también en el crecimiento de las reservas con las que cuenta nuestro país, en contraposición con la hecatombe financiera que los analistas, los especialistas económicos han vaticinado con su bola mágica para ver el futuro desde hace 2 años, desde el año pasado, desde lo que va de este año, y nada más no se les hace a estos brujos de la hecatombe económica en el país, que no son más que merolicos que repiten lo que les dicen quienes les pagan para que bailen. Como dice el dicho, con dinero baila el perro. Pues ahí lo tienen, hashtag reservas internacionales creciendo. Y bueno, vamos ahora con el último contenido del día de hoy, amigas y amigos. Montse Lugo, Cintia Banda, Ángeles Dávalos nos dice: eso no dicen los medios chayoteros. Pues claro que no lo van a decir, efectivamente, porque de eso viven o de eso vivían. Ya el gobierno actual pues no les está pagando el chayote y por eso están furiosos y por eso también están teniendo que recortar personal, sobre todo en los medios tradicionales de comunicación. Bueno, vamos con el último contenido, amigas y amigos, del día de hoy. Este contenido, hashtag en educación va deprisa, despacio que va deprisa. Y este contenido lo recuperamos del portal del periódico La Jornada. El día de hoy es una columna de opinión escrita por el periodista Javier Flores. Buenas noches, Eli Torres, que se incorpora también a la transmisión. Educación y ciencia, hay prisa en la 4T, dice así la nota. La educación está en el centro de la cuarta transformación, afirmó el doctor Luciano Concheiro al inaugurar el pasado viernes 21 de junio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la 55 Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Fue un acto muy rico en definiciones, pues en medio de los reclamos de respeto a la autodeterminación de las instituciones de educación superior, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública expresó que hay pleno respeto por parte de su persona y entendemos con ello que del gobierno a la autonomía de las universidades. Ana Guadarrama Trejo, buenas noches, bienvenida. Para mí, Luciano Concheiro, dice Javier Flores, quien suscribe la columna, es el tipo ideal de funcionario del gobierno actual. Lo digo porque desde muy joven ha estado presente con valentía en las luchas por la transformación del país. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay una gama muy amplia de funcionarios que va desde los antiguos comunistas como Concheiro hasta los nacionalistas revolucionarios, pasando por evangélicos y quienes no reconocen izquierda o derecha, sino una lucha por la vida o la muerte, una especie de provida ambientalista. El subsecretario de Educación Superior es sin dudarlo una persona de izquierda, con una sólida formación científica, con plenos conocimientos para abordar de frente con autoridad, credibilidad, un atributo muy raro, por cierto, en los políticos, y frescura, los temas que atañen a la educación superior de México, aunque no siempre pueda uno estar de acuerdo con él, y por supuesto se vale y es necesaria también la discrepancia. En Pachuca hizo una larga exposición ante rectores y dirigentes de las universidades afiliadas a la ANUYES, en la que planteó sus ideas y líneas de trabajo para la educación
en este caso en el nivel superior, y aprovechó también para aclarar algunos temas controversiales en los que se ha visto envuelto en las semanas recientes. Por ejemplo, reiteró que sí hay en las instituciones de educación superior una hiperélite, pero atemperando su dicho, reconoció que esta es muy pequeña y poco significativa en términos económicos. Dijo además que la idea no es quitarle a los que tienen, sino avanzar en conjunto con mayor justicia. Aclaró que no serán cancelados aunque quienes hayan seguido sus aclaraciones previas en Twitter saben que su idea es orientar estos mecanismos para favorecer, en el caso de los estímulos a la investigación y al desempeño docente, favorecer el trabajo colectivo y su impacto en la sociedad, es decir, condicionarlos al cumplimiento de los estilos y programas gubernamentales. Como sea, uno de los propósitos de su intervención fue dejar claro su postura como universitario y reconocimiento y respeto a la autonomía. Se entenderá entonces que los programas de gobierno, buenas noches Pedro Palma, bienvenido, que los programas de gobierno en esta materia tendrán que pasar por el escrutinio de las instancias y mecanismos de autogobierno de las instituciones autónomas, aunque sugirió, y esto es algo en lo que hay que poner atención, que las iniciativas para la gran transformación educativa que se persigue pueden prevenir de diferentes lugares, pueden provenir es decir, de las propias comunidades en concordancia con la cuarta transformación. Por ejemplo, así lo estamos viviendo en el caso de las escuelas formadoras de docentes como instituciones de educación superior, en el marco del Congreso para la participación, el fortalecimiento de las escuelas normales, el Congreso Nacional, que ya pasó su fase institucional, ahora va la fase estatal, la fase nacional, en donde se están discutiendo temas nodales, claves para el mejoramiento de estas escuelas formadoras de docentes y también con miras a su participación, la participación de las comunidades y otros sectores en la redacción de las leyes secundarias en materia educativa. Y bueno, en la parte medular de su mensaje explicó que la política para la educación superior estará basada en el artículo 3º recientemente aprobado. Es importante notar que salvo algunos puntos como la gratuidad y el ingreso de aspirantes, dijo que habrá un crecimiento gradual en la matrícula con los jóvenes que cumplan con los requisitos académicos determinados por las instituciones. Los contenidos específicos de las políticas derivadas del mandato constitucional estarán en ese sentido también en la misma línea. Lo que sí fue muy clara es la prisa que tiene el gobierno de la República Mexicana por contar lo antes posible con las leyes secundarias tanto en educación superior como en ciencia, tecnología e innovación. Aunque el plazo fijado en la reforma constitucional llega en teoría a diciembre del 2020, Concheiro afirmó que estarán listas este mismo año, para lo cual se organizarán junto con la NUYES foros, no grandes, sino solo con algunos académicos y especialistas a alta velocidad. Comienzan este jueves 27 de junio y concluirán el 10 de julio, es decir, en 14 días. Concheiro se convirtió también ese día en una especie de vocero de la política de ciencia, tecnología e innovación del actual gobierno, pues dijo que el conocimiento científico tiene que llegar a todos los rincones del país, incluidos los más pobres, lo cual es correcto, e informó que trabajan en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para tener listas cuanto antes las leyes mencionadas. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. También en materia educativa, en este caso en las instituciones de educación superior, hay acciones que se están realizando. Desde luego hay mucho trabajo por emprender, hay cuestiones que nos llaman a un análisis crítico de las problemáticas y las necesidades que enfrentan las instituciones de educación superior, de las necesidades que hay en el país en materia de desarrollo científico, tecnológico y para la innovación, pero es un área en la que ya se está atendiendo. Habremos de ver, en el caso, decíamos, por ejemplo, de las escuelas formadoras de docentes, cómo vamos consolidando a estas instituciones a partir de mayores niveles de autonomía presupuestal, técnica, académica, de la participación más activa de las comunidades en la definición de los programas de estudio, de ampliar la matrícula, de ampliar la oferta educativa de estas instituciones, como ocurre en las universidades, y por ahí es que se pretende
que en este periodo de 180 días que arrancó con anterioridad, pues empiece a diseñar las acciones, las líneas y las leyes que permitan el mejoramiento de estas instituciones y en general de las instituciones de educación superior en el país. Lore TL, muy buenas noches, bienvenida. Pues bueno, amigas y amigos, con esto ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a revisar lo que fue la agenda Me Canso Ganso, la agenda del presidente durante la última semana en que no nos vimos. El día 19 de junio dijo en la conferencia de prensa: México se convertirá en una potencia con dimensión social. Este fue el mensaje central de la conferencia matutina. El 19 de junio también se anunció la noticia de la aprobación del Senado de la República ratificando por notable mayoría el Tratado de Libre Comercio TEMEC, adelantándose incluso a los congresos respectivos de Estados Unidos y de Canadá. Por ahí incluso una felicitación del presidente Donald Trump por esta aprobación del TEMEC en el Congreso mexicano. El 20 de junio queremos la integración de las relaciones comerciales de nuestros pueblos y nuestra América. Este fue el mensaje central de la conferencia de prensa. Ese mismo día se anunció la reunión con Henrietta Foré, directora ejecutiva de la UNICEF en Palacio Nacional, acordando trabajar juntos en la atención y cuidado de niñas y de los niños migrantes, así como de los infantes de mayor vulnerabilidad y pobreza en nuestro país. El 20 de junio, por encima de las fronteras, se decía, están la justicia y la fraternidad de los pueblos. Aquí se anunciaba el programa de cooperación entre México y El Salvador a través del programa Sembrando Vida, que por cierto ya está empleando a migrantes que estaban de paso por nuestro país. El 21 de junio, en conferencia de prensa, el mensaje central se decía: la justicia no tiene fronteras, diálogo circular con representantes de los medios de comunicación. El 21 de junio se anunciaba en su cuenta de YouTube y de Twitter el presidente Andrés Manuel la obtención del botón de oro de YouTube por tener más de 1 millón de suscriptores y evidentemente este es un avance importante, sobre todo en materia de difusión del mensaje presidencial, de comunicación con la sociedad mexicana, y de que por más que se ha tratado de instalar en la narrativa de los medios tradicionales de comunicación de un supuesto desencanto, de un supuesto deterioro en la popularidad del presidente, pues aquí lo estamos viendo que esto no es más que un mito mediático que se ha tratado de inocular por parte de los medios tradicionales de comunicación, que están francamente desesperados, así como lo está la élite político-económica que hoy ha perdido su lugar de privilegio por corruptos, por sinvergüenzas y por traidores al país. Dedicaba este avance, este triunfo en las redes sociales precisamente a los usuarios de lo que él llama las benditas redes sociales. El 23 de junio decía: me encontré en Tulum al niño que estoy tomando de los hombros. Aparece una fotografía de 1988 en Comalcalco. Yo era candidato, dijo el presidente, a gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional. Ahora, con la nueva realidad, él se emocionó hasta el llanto. A mí me hizo recordar de dónde vengo y por qué no tengo derecho a fallar. Pues ahí lo tienen. En 1988, un niño que hoy lo reencuentra ya como presidente de la República en la llamada Cuarta Transformación. El 23 de junio también se decía en la gira de trabajo por Playa del Carmen, pasó a comer en el restaurante El Mero Mero, un restaurante muy sencillo pero de comida tradicional, y en donde fue atendido con su comitiva. El día 24 de junio la conferencia de prensa se llevó a cabo desde Cancún, Quintana Roo, teniendo como tema central la cuestión de la seguridad en Quintana Roo y el problema del sargazo que se anunció ya se está atendiendo en las costas de aquella región del país. Hoy, en 24 de junio, se sostuvo en Quintana Roo el problema del sargazo y se dio a conocer que ya hay acciones
se está terminando de ensamblar los barcos como el primer lote de redes proveniente de Grecia que se contrataron en Montreal para barrer el sargazo del frente de playa, y aquí ya empiezan las acciones para combatir este problema en las playas del sureste. Finalmente, el día de hoy se dijo como mensaje central: por encima de lo material está la fraternidad. Este fue el mensaje central de la conferencia de prensa del presidente. Y bueno, amigas y amigos, hoy les quiero recomendar como lectura. Normalmente hacemos una recomendación de lectura, alguna obra, algún libro alusivo a los temas que estamos tratando. Hoy, por lo que ha sido recurrente en este periodo de tiempo, el tema de las fake news, de las noticias falsas, como una estrategia para instalar una narrativa de desencanto, de miedo, de incertidumbre en la población por parte de los medios tradicionales y también por parte de los llamados bots en las redes sociales. Recordar esta nota publicada en BBC News Mundo el 18 de septiembre del año pasado, titulada como una guía básica para identificar noticias falsas. Y hay 5 consejos básicos que nos recomiendan acá. El primero: tómate un minuto y piensa, no te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. Número 2, ¿te causó una reacción emocional muy grande? Entonces desconfía, porque esa es la estructura psicológica que se utiliza para enganchar a los usuarios con las fake news. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo. Número 3, ¿confirma alguna convicción que ya tenías? Pregunta. También es una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar. Entonces, esto es importante. Hay que desconfiar, sobre todo si nos pone en una situación de sintonía con lo que ya, una convicción que ya teníamos, y no nos invita a investigar, a indagar, a contrastar fuentes de información. 4. ¿La noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar? Bueno, pues cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales, es decir, que sea transparente. Este es otro elemento para detectar las fake news. Y finalmente, producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales calificados. Desconfía de las noticias bomba en el calor del debate. Por ejemplo, en esta semana se difundió en redes sociales una noticia sobre el hijo de Felipe Calderón, que supuestamente había sido arrestado en Estados Unidos por traficar drogas. Yo publicaba esta nota sobre una reflexión en Twitter, que la verdad, dada la calaña de la familia Calderón y las actitudes que hemos visto, particularmente de uno de sus hijos en la vida pública, no me extrañaría que la nota fuera real, pero lo cierto es que se acreditó la falsedad de la nota. Lo interesante es que lo dio un medio afín, que es Grupo Fórmula, a la familia Calderón. Y por otro lado, llamó a la victimización de este expresidente y su familia, lo cual me hizo pensar que aunque pudiese haber sido probable la nota, lo cual ya se acreditó que no fue así, es que se trató de una noticia intencionalmente difundida, evidentemente falsa, para un ejercicio de autovictimización. Recordemos que en este marco de los días transcurridos, el expresidente Calderón ha estado, por un lado, muy activo en las redes sociales. Se han acreditado estudios, notas periodísticas al respecto, por ejemplo, de Ivonne Ojeda de Sin embargo, que hay un ejército de bots alrededor de las cuentas de Felipe Calderón y su familia, su esposa Margarita Zavala, sus afines o sus grupos afines, que difundieron esta nota y que muy probablemente tenían la intención de victimizar al presidente porque está recabando firmas para registrar un nuevo partido. En ese sentido, se identifica que se trató de una nota falsa, inducida por el propio expresidente o por los grupos
de interés afines al presidente como una estrategia mediática para ponerlo como un ataque de algunos grupos quizá afines a la actual administración por considerarlo, entre comillas, un supuesto y digno opositor del actual gobierno, lo cual a todas luces es irracional. Lo cierto es que la estrategia de formación de su nuevo partido, del expresidente Felipe Calderón, ha sido todo un fracaso. No ha llenado las asambleas que se le solicitan y es muy probable que no alcance las firmas. Y en ese sentido, pues lo que se está viendo es que se recurre a estrategias de información falsa, estrategias de desesperación para tratar de llamar la atención y decir, ¿qué está pasando? ¿Alguien está atacando? Seguramente es porque sí verdaderamente este personaje puede representar una alternativa. Lo cierto es que ya vimos qué ocurrió con su gobierno, con su desgobierno, la crisis social, política, económica, humanitaria que dejó su administración, el crecimiento de la delincuencia organizada, el endeudamiento, la corrupción, el saqueo de las finanzas públicas. Y bueno, pues ahí está. Ese es un ejemplo de noticia falsa y por eso tenemos que estar muy alerta. Voy a dejar en los comentarios de este video el enlace de esta guía que es muy práctica, que tiene estos consejos que acabo de comentar con ustedes y que también tiene una infografía precisamente que podemos utilizar para analizar con criterio cuando se trata de notas falsas o difundirla precisamente para contribuir a que otros no caigan en la trampa de las llamadas fake news. Bueno, les voy a dejar la nota por ahí y bueno, pues vamos cerrando la transmisión, vamos a mandar los saludos. Ivonne Porras, muy buenas noches. Ángeles Dávalos, buenas noches, nos dice, eso está genial, la nota de las fake news, muchas gracias. Moni Tusi Jackson, muy buenas noches. Lorete L, buenas noches, gracias por acompañarnos. Pedro Palma, muy buenas noches. Ana Guadarrama, buenas noches. Por aquí también estuvo, no alcanzó a ver. Eli Torres, Monse Lugo, Cintia Banda, Laus Reyes Trujillo, gracias, buenas noches. Ellen Herrera, Susa Martínez Buenrostro, Nelly Reyes, muy buenas noches. Emma Armpía, muy buenas noches. Sinji Wok, Nayeli García, saludos. Ivana Carolina, muy buenas noches, saludos. Vale Rodríguez, buenas noches. Tania Alonso, Connie Chávez, Jocelyn Molina, Emma Armpía, saludos, buenas noches. QQ, buenas noches. Ángeles Dávalos nos decía, no despliega el comentario desde hace rato, no sé por qué. Yad Santos, buenas noches. Andrea Olvera, muy buenas noches, gracias. Nick López, saludos. Marisol Hernández, saludos. Edgar Sanabria, muchos saludos. Ángeles Dávalos, Banner Retana Vaz. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su compañía. Les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, hashtag Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Denle like a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Les recuerdo que el próximo viernes tenemos transmisión mensual de Ciberterritorio Bohemio. Acompáñenos en punto de las 9 de la noche. Y desde luego también el próximo lunes Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos, que hoy presentó su libro Habilidades Socioemocionales y Docencia Reflexiva en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Muchas felicidades y buenas noches.
Y nosotros nos volvemos a ver el próximo martes en punto de las 10 de la noche. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 25 de junio del 2019 y esta fue la transmisión número 44 de Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches y hasta la próxima.